Buenas tardes, mi nombre es Carlos Braus. En esta oportunidad, en representación ante la dogmática penal, junto con mi compañero José Rojas, hemos venido a realizar una entrevista al doctor Abel Souto, profesor y doctor español, quien muy gentilmente pues, ha aceptado una entrevista para hablarnos sobre el tema de la lavado de activos, ¿no? A continuación, lo voy a dar paso a mi compañero para que pueda disertar un poco sobre su trayectoria académica. Bueno, darle una cálida bienvenida al profesor doctor Miguel Abel Souto, quien es una voz autorizada pues, en temas de blanqueo de dinero, represión, prevención de este delito. Ha escrito sobre varios delitos, sobre blanqueo de dinero, sobre la prisión, reducción de la prisión, temas de nuevas tecnologías y amplia trayectoria académica. Es un gusto y un honor tenerlo pues, en esta mesa y tener la posibilidad de hacerle ciertas preguntas respecto al tema de lavado de activos. Entonces, realizarle la pregunta, ¿no? Con la salvedad de la terminología que ahorita vamos a hacer. ¿Cuál es la diferencia, pues, entre lavado de dinero, blanqueo de capitales, blanqueo de dinero, lavado de dinero? ¿Cuál es su postura al respecto, ¿no? De esa terminología, confusión o aparente confusión? Bueno, antes de nada quisiera agradeceros que me hayáis pensado en mí para esta entrevista, estoy encantadísimo. Y respecto a tu pregunta, pues es atinadísima, porque hay varias formas de designar este fenómeno. El decreto legislativo de 2012 peruano y la ley de 2002 hablan de lavado de activos. Y la reforma penal española, el 22 de junio de 2010, introdujo una rúbrica en el capítulo que encabeza los artículos 298 y siguientes, donde alude al blanqueo de capitales. Ahora bien, yo considero que ambas fórmulas, tanto lavado de activos como blanqueo de capitales, son incorrectas, porque son antitéticos híbridos de imprecisión y exactitud. Me explico. Blanqueo es puro argot, está traído de la jerga parabancaria, del lenguaje de la calle. Y algo que es puro argot se le añade pues una palabra pretendidamente técnica, cual es la de activos en Perú, o en España capitales. No tiene ningún sentido, si se habla en argot, pues dar un salto del argot al lenguaje técnico. ¿Quién va por la calle y se le acerca un mendigo y le dice, deme unos activos o unos capitales? Si eso nos pregunta, pues pensaríamos que esa persona, además de no tener dinero, no tiene demasiado juicio, ¿no? Y además no tiene ningún sentido, porque ni la ley peruana que habla de lavado de activos tiene por ninguna parte en las conductas típicas el verbo lavar, y por ninguna parte aparece el objeto material activos, y tampoco en España, en el artículo 301, aparece por ninguna parte el verbo blanquear y el objeto material capitales. Además, para la Real Academia de la Lengua Española no existe mayor precisión en designar el objeto material como activos o como capitales o como bienes que hablar simplemente de dinero, porque para la Real Academia de la Lengua Española dinero es hacienda o fortuna, conjunto de bienes. Y para el otro gran diccionario que tenemos en la lengua castellana, el María Moliner, dinero es cosa de valor. Y además para la Real Academia no existen ni los bienes, ni los capitales, ni los activos negros ni sucios, sino el dinero negro y el dinero sucio. Y hablar de dinero tratándose del blanqueo o del lavado es lo que se estila en todo el mundo. Así, por ejemplo, en Francia y en Bélgica se habla de blanchiment d'argent, y el argent es dinero. O en los cantones suizos francófonos pues prefieren hablar de blanchissage, pero siguen hablando del argent, que sigue siendo dinero. O, por ejemplo, en Alemania se habla de Geldwäsche y el Geld es dinero. O, por ejemplo, en Austria y los cantones suizos de habla germánica prefieren añadir la partícula iterativa erai y hablar del Geldwäscherei, pero el Geld sigue siendo dinero. O, por poner un último ejemplo más, en el mundo anglosajón se habla del money laundering, y el money siempre fue el dinero. Si hasta en China para designar el blanqueo aluden al xi chen, donde el xi es el lavado, xiichi es la lavadora, literalmente la máquina que lava la ropa, y chen es el dinero. Eso lo sabe cualquiera que vaya al mercado de la seda de Pekín, lo primero que aprende a decir es duo, sao chen, y con eso y un par de números, ia, san, si, liochi, pachos, y también hay que saber decir taicuela, qué barbaridad de caro, pues uno se compra una magnífica corbata de seda en Pekín. En definitiva, si el legislador peruano o el español quería utilizar la locución blanqueo o lavado, lo más lógico
es que añadiese el término menos antitético y más difundido que existe para designar el objeto material y que hablase simplemente de blanqueo de dinero o de lavado de dinero, pero no lo hicieron así nuestros legisladores. Yo ya manifesté en contra de la denominación blanqueo de capitales en mi tesis doctoral, que la tenéis en acceso universal y gratuito en Internet. Ponéis mi nombre en el Google y os lleva a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y ahí podéis acceder a mi tesis doctoral. Y después volví a insistir en ello en una primera monografía sobre el blanqueo de dinero, solo en la normativa internacional publicada en la Universidad de Santiago en el año 2002, y me olvidé de la cuestión. Pero después el legislador español en 2010 osó mancillar la lengua castellana introduciendo el exabrupto lingüístico de blanqueo de capitales en nuestro texto punitivo. Y volví a insistir en esta cuestión en las actas del segundo y tercer congreso del Consejo General de la Abogacía Española sobre prevención y represión del blanqueo de dinero, que se publicaron bajo mi coordinación por Tirano Blanc en Valencia en el año 2009 y 2011. Y 12 largos años tardó la Real Academia de la Lengua Española en darme la razón. Pero al final lo hizo. En la 23ª edición del diccionario académico, primero en el avance de la edición online y después en la edición del tricentenario en papel, la Real Academia de la Lengua Española elimina del diccionario académico la expresión blanqueo de capitales por considerarla incorrecta y la sustituye por blanqueo de dinero. De manera que ahora lo correcto es hablar de blanqueo de dinero, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la Realísima Academia de la Lengua Española. Es una claridad al respecto, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta que quisiera formularle en estos tiempos de bitcoins, de crowdfunding, de la era digital, es esta conexión pues que tiene el blanqueo de dinero y las nuevas tecnologías, tanto para su comisión como para su represión. Y tiene usted un artículo también al respecto. Sí, efectivamente, cuando estaba de profesor invitado en la Universidad de Cambridge, pues publiqué allí un artículo y después tengo alguna que otra contribución más a este respecto. Sobre el particular, yo quisiera decir que hay un malentendido bastante difundido, pero no que por ser difundido deje de ser un error. Parece que el blanqueo de dinero nació hace poco y nació en Estados Unidos, con Al Capone, que montaba unas lavanderías, y eso no es correcto, pero lo que sí es expresión de una tendencia mucho más general consistente en eliminar las aportaciones de la cultura latina a la civilización universal. El mismo Al Capone se llamaba Alfonso, y personajes de la farándula estadounidense pues eran de evidentes raíces latinas. Por ejemplo, la Rita Hayworth de Rita solo tenía el Rita Margarita Cansino, hija de un sevillano. Pero claro, como un artista de variedades dedicado al entretenimiento se va a apellidar Cansino, se aburriría a cualquier espectador, ¿no? Antes de verle, por eso se cambió el nombre, entre otras cosas. Pues el blanqueo de dinero no nació desde luego en Estados Unidos. El blanqueo de dinero es tan antiguo como el dinero mismo, ¿eh? Y si queréis que os cite precedentes, por ejemplo, romanos, pues Suetonio Tranquilo en la vida de los 12 Césares nos da razón de dónde habría venido la máxima pecunia non olet. Habría surgido de una conversación entre el emperador Vespasiano y su hijo Tito. Vespasiano había grabado con un impuesto las letrinas romanas y eso se lo reprochó su hijo porque, claro, eso de tener que pagar por orinar no estaba muy bien, ¿no? Y Vespasiano cogió un puñado de monedas procedentes de la primera recaudación y se las puso debajo de las narices de Tito y le preguntó si ese dinero olía, ante lo que Tito tuvo que afirmar pecunia non olet. Y con ese dinero precisamente se construyeron grandes obras públicas que todavía hoy permanecen en pie, como por ejemplo el Coliseo o Coloseo romano. Y si nos vamos ya a los textos legales, el digesto decía Pessimus genus est receptatorum sine quibus nemo latre diopotes et precipitur ut perinde punianter. Es decir, malísima es la calaña de los blanqueadores sin los que nadie puede permanecer oculto largo tiempo. Entonces, ¿qué cambió en los últimos tiempos para que se expandiera exponencialmente el blanqueo de dinero? Pues fue precisamente la globalización y las nuevas tecnologías. Porque ahora se puede blanquear dinero por el ciberespacio a la velocidad de la luz, haciendo transacciones anónimas y acudiendo a los paraísos fiscales. Eso antes no se podía hacer. Los problemas que presentaba antes el volumen físico del dinero en efectivo para trasladarlo por parte de los blanqueadores, pues ahora se minimizan, desaparecen con el dinero electrónico, y es muy difícil seguir el rastro del dinero y es muy difícil también decomisarlo.
incautarlo, porque hoy está aquí y un segundo más tarde ya está a la vuelta del mundo. Por eso, las nuevas tecnologías pues, han supuesto que el blanqueo de dinero esté de moda y, claro, eso no quiere decir que las nuevas tecnologías pues, sean perniciosas. Es un instrumento multiusos, porque las mismas nuevas tecnologías pueden servirnos para facilitar la identificación de las transacciones y el cumplimiento de los deberes de prevención. En definitiva, las nuevas tecnologías son un instrumento multiusos que nos pueden llevar tanto a un futuro aterrador que nos describía Orwell en su obra 1984, de un gran hermano controlador cuya bota aplasta incesantemente el rostro humano, como también puede representar el principio del fin, no solo del blanqueo de dinero, sino hasta de los mismos sistemas penitenciarios. El principio del fin de la prisión, una pena paradójica que decía Claude Roxin, que es paradójica porque pretende educar para la libertad en situación de privación de libertad, y que con las nuevas tecnologías pues, se podría incluso llegar a superar la cárcel. Doctor, siguiendo esa línea de preguntas, tengo dos preguntas que analizarle, ¿no? La primera viene a ser respecto de el verbo o la conducta típica de poseer. Un poco para contextualizarnos, pues en el Perú el decreto legislativo vigente sobre el lavado de dinero, un poco para utilizar términos peruanos, por llamarlo de alguna manera, es el decreto 06, ¿no? Este decreto, el artículo 2, fue una modificatoria en el año 2016. En el año 2016 se introdujo justamente esta conducta de poseer. ¿Usted cuál es su posición al respecto, pues, de esta extensión, ¿no?, de la punibilidad, y qué problemas para usted podría presentar si hubiera el caso, ¿no? Sí, la posesión, eso sigue también las recomendaciones internacionales y los textos recogidos ya desde la Convención de Viena del año 1988 y que después se difundieron por otros convenios internacionales y por los textos de las legislaciones internas. En Viena se recogió el prototipo de injusto que fue replicado por la mayor parte de los países y ya allí estaba el castigo de la posesión. Efectivamente, en Perú se incorporó en el artículo 2 del decreto legislativo vigente en el 2016 y también en ese artículo 2 se eliminaron las finalidades de evitar la incautación y el decomiso y el descubrimiento del origen. Siguiendo una tendencia internacional, también en España se incorporó en la reforma 22 de junio de 2010 el castigo de la mera posesión sin finalidades. ¿Esto por qué se hizo? Pues se hizo para contrarrestar a los testaferros, los hombres de paja. Los hombres de paja, por ejemplo, en España no podían ser castigados por el verbo adquirir, porque el verbo adquirir requiere un incremento patrimonial que no se daba en los testaferros. Entonces, para poder castigarlos directamente, pues se acude a la incorporación de la mera posesión. Y esto está bien, pero lo que pasa es que con la mera posesión pues se acaba castigando mucho más. Se acabaría castigando, pues, por ejemplo, en España tenemos que se han transformado en las faltas en delitos leves, con lo que se ha ampliado o expandido el hecho previo del blanqueo de dinero a las antiguas faltas. Y si, por ejemplo, alguien se lleva sin pagar, yo tengo un vecino que vendía batas y le fue bastante bien, ahora a veces es el hombre más rico del mundo, otra vez está de segundo o tercero, según suba o baje la bolsa, se llama Amancio Ortega y entre otras tiendas tiene una que se llama Zara. Pues pongamos que alguien se lleva en España una bufanda de Zara sin pagar, una bufanda de 5 euros. Eso antes era una falta de hurto, que no era hecho previo susceptible del blanqueo de dinero, pero ahora ha pasado a ser un delito leve, que por leve que sea es delito y es hecho previo susceptible del blanqueo de dinero. Pero también se castiga la posesión ahora, tanto en Perú como en España, y también se castiga tanto en Perú como en España el autoblanqueo, expresamente en Perú desde el 2007, aunque antes también se podía castigar, y lo mismo sucedió en España expresamente desde el 2010, aunque antes ya se venía entendiendo que sí era posible castigar el autoblanqueo. De manera que a ese sujeto que se llevó la bufanda sin pagar, pues habría que castigarle por el delito leve de hurto, y había que castigarle también por autoblanqueo, por posesión, porque para llevarse la bufanda tendrá que llevarla puesta. Y eso no tiene ningún sentido y además conculca principios penales básicos como el principio non bis in idem. ¿Qué quiere decir esto? Pues habrá supuestos en que la mera posesión no puede castigarse, pero otros en que sí, será lógico castigarla, y entonces eso pues hay que siempre hacer una interpretación respetuosa con los principios penales básicos.
Claro, en todo caso habrá pues que ponderar ahí el tema del derecho penal mínimo, pues en qué caso pues sí la posesión puede ser punible como lavado, ¿no? Bueno, les agradecerle, doctor, más bien por las respuestas que nos ha dado y nos ha dado bastante claridad al respecto. Espero que tenga una gran estancia y bueno, tenerlo en otra ocasión para mayores preguntas. Muchas gracias, algo que... Gracias a vosotros, ha sido para mí un placer estar con vosotros. Muchas gracias.